Hola chicas, ¿qué tal? Miren, acá les indico, bueno, con este video les indico lo que pidió el profesor que hay que hacer. Esto que está aquí en el aula virtual es la tarea. Bueno, hay que hacer el archivo y presentarlo en un PDF. El archivo debe llevar portada con nuestros nombres, el tema que es análisis de datos utilizando RStudio, análisis de una tabla de datos utilizando RStudio. El objetivo es escoger una tabla de datos y eh, realizar el análisis de frecuencias, el análisis de cálculo de frecuencias utilizando RStudio. La población son carros, porque la base de datos que vamos a escoger es esta de aquí. Para estadísticas 1 dice la población son todos los coches de la ciudad de Puerto Viejo. La muestra son 234 coches que hay dentro de esta base de datos, y la unidad elemental son cada uno de los elementos que están en la base de datos, y las características pues asimismo el tamaño del motor, el peso, el cilindraje, número de ejes y todo eso. Y bueno, lo que pide es organizar las variables y escoger una variable cualitativa y al menos una cuantitativa de esta base de datos, hacer el cálculo de las tablas de frecuencias con sus gráficos, y en los anexos aquí hay que detallar cada una de las instrucciones utilizadas en RStudio. El trabajo debe ser presentado hasta el sábado 2 de julio y se calificará orden y presentación. Pues bien, tal comienza aquí para estadística 1. Aquí está la base de datos, le damos clic aquí y se descarga. Bueno, ya la he descargado varias veces. Aquí está la base de datos, buscamos la carpeta, hasta aquí la copiamos o la ponemos en una carpeta que nosotros sepamos que vamos a trabajar. En este caso yo la tengo en mi carpeta de estadísticas, donde siempre guardo las cosas de estadísticas, obvio. Ya, entonces aquí tengo la base de datos en la carpeta. Venimos y la abrimos, y es esta de aquí. La base de datos, o lo que me envió el profesor, es esto. Entonces abrimos esto, venimos y abrimos RStudio. Bueno, aquí ya está hecho el ejercicio, pero igual les voy a explicar paso por paso qué fue lo que se hizo. Pues bien, lo primero file, new file, RScript, nueva pantallita para trabajar. Para limpiar esto, control L, o si no en edit, aquí clear console, y igual se borra. Para borrar estos datos de aquí, en esta brochita se limpia. Para esto de acá, esta brochita, y se limpia. Ok, ya, entonces ya está así. Empezamos a trabajar. Ya, una vez hecho todo eso, empezamos a escribir nuestra línea de código. ¿Qué hacemos? Antes que nada, venimos a la base de datos que descargamos, la seleccionamos toda y control C, la copiamos. La tenemos ahí copiada, que igual la computadora la tiene ahí. Venimos y escribimos esta primera instrucción. Esta instrucción de aquí es para leer la base de datos que descargamos. Datos, esto de aquí es el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos aquí en R. Nuestra base de datos aquí en R se va a llamar bdatos. Red de link, esto de aquí es para leer todo lo que tenemos seleccionado. Red de link o lectura delimitada de lo que tenemos seleccionado. Esta instrucción de aquí es el sep o separador. Aquí le ponemos con comas. ¿Por qué con comas? Porque los datos que tenemos aquí están separados con comas. Si fuera punto y coma, entonces acá iría punto y coma, ya, pero como aquí están con coma, van con coma.
coma, header, que significa encabezado, true. ¿Para qué es esto? Para que cuando hagamos nuestra base de datos nos salga así como está aquí, con un encabezado. Si ven, por marca, modelo y todo eso, y abajo todos los datos. Y así header o encabezado es igual a true o verdadero, entonces aparece encabezado. Si es igual a falso, no aparece encabezado. Ya tenemos copiada nuestra base de datos, escribimos esta línea, le damos run y empieza a cargar acá. ¿Cómo vemos los datos? Sencillo, con esta instrucción de aquí que es view datos, y aquí está, aparece nuestra tabla, nuestra base de datos. Ok, esta base de datos tiene desde marca hasta ancho, hay 14 columnas y tiene 234 filas. Ok, ¿cómo nos dice eso R? Sencillo, con esta instrucción de aquí, dim datos. Esto de aquí es para conocer la dimensión de nuestra base de datos. Seguimos ejecutando. Miren, aquí nos dice B datos tiene 234 filas y 14 columnas. Ok, ¿qué contienen esas 234 filas y 14 columnas? Esta instrucción names nos va a decir, contiene unas columnas que dicen marca, modelo, híbrido, precio y todo eso, los encabezados de cada una de las columnas. Ok, y cómo estructuramos los datos en R, con esta instrucción de aquí, str. Seguimos acá, aquí está. ¿Para qué es str la instrucción? Esta instrucción es para decirnos con qué tipo de datos vamos a trabajar. De todos los datos que contiene nuestra tabla, tenemos datos de tipo factor y de tipo int o tipo entero. Los de tipo factor en español son datos de tipo cualitativo, y los de tipo int son los de tipo cuantitativo. Ok, pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos ordinales, nominales, pueden ser cuantitativos discretos o continuos. Ok, ya, entonces para eso es esta instrucción str, para decirnos con qué tipo de datos vamos a trabajar. Si se fijan, la columna o vector marca es de tipo cualitativo, y la columna o vector modelo también es de tipo cualitativo, y el resto son de tipo cuantitativos. Ok, seguimos ejecutando nuestro programa y definimos a esto de aquí, B1. ¿Se acuerdan que les dije que desde marca hasta ancho hay 14 columnas? Entonces tenemos que definir 14 vectores. ¿Cómo definimos cada uno de esos vectores? Escribimos B2. Aquí, si se fijan, en algunas filas he puesto menor y el guión, y en otras he puesto igual. Con cualquiera de las dos se le asigna, con cualquiera de las dos se puede hacer. Entonces escribimos vector 1 igual a b datos, que es el nombre de nuestra base de datos, signo de dinero. Momento de escribir el signo de dinero nos va a aparecer el encabezado de la columna que queremos darle ese vector. Si se fijan, nos aparece marca. Escogemos así sucesivamente para cada uno de los otros hasta hacer los 14 vectores. Entonces venimos modelo, seguimos ejecutando. Mira, abajo van apareciendo cada una de las líneas, y también en este cuadro de acá, que son los datos o environment o medio ambiente, que va, lo que estamos trabajando, esto aquí va llevando también en cuenta R. Y ya, entonces seguimos ejecutando y listo. Aquí empezamos a hacer el análisis de nuestra base de datos. FI es igual a frecuencia absoluta. Vamos a hacer el análisis tabla vector por vector. Entonces la función instrucción table es para hacer el análisis vector por vector en una tabla de frecuencias de cada uno de los vectores, para saber cuántos elementos o cuántas unidades elementales hay en cada vector
con ese tipo de características o con las mismas características. Bien, entonces F1 frecuencia absoluta igual a table del vector 1, HI es igual a frecuencia relativa y la frecuencia, bueno, la frecuencia absoluta, aquí les voy a dar, acá tengo ya la tabla, la base de datos. Miren, la frecuencia absoluta lo que nos va a decir es el número de veces que se repite una unidad elemental dentro de la base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos, si filtramos por marca, vamos a ver Chevrolet. Por marca tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 Chevrolet. Si el cálculo en R está exacto, no tiene que salir así mismo 13 Chevrolet de acá. Ya, entonces, esto de aquí es lo que nos va a indicar frecuencia absoluta, el número de veces que se repite una unidad elemental dentro de una base de datos. La frecuencia relativa lo que nos va a indicar, la sacamos dividiendo la frecuencia absoluta dividido por el número total de elementos del vector, que en este caso son 234 elementos de nuestra base de datos. Ok, y ya. Porcentaje no es nada más que la frecuencia relativa por 100. Ok, ¿en dónde estábamos? Estábamos acá. Ya, les ejecuto para que vayan viendo acá abajo. Ran, HI, ran, porcentaje, aquí está, B1. Este PI nos muestra ya los porcentajes de cada una de las marcas, ¿sí ven? Y Summary lo que nos va a hacer es un conteo, lo que nos hace casi lo que es la frecuencia absoluta. Esta instrucción Summary o resumen en español nos va a decir cuántos carros de cada marca hay dentro de la base de datos. Miren, aquí está Chevrolet, ¿sí ven? Habíamos contado 13 Chevrolet acá y mire que aparece 13 vehículos Chevrolet. Eso nos hace Summary. El Summary, parezco la vecina. Ok, bien, seguimos. Y ahora aquí, con esta instrucción de aquí, vamos a hacer el cálculo y la estructuración de nuestra tabla de frecuencias. Ok, esta instrucción tvfrec, o aquí está clarito, tvfrec es para hacer la tabla de frecuencias. Igual a función. Función es una instrucción que nos sirve para asignar en una variable, en este caso el nombre es variable, puede ser un nombre cualquiera. Función nos permite asignarle a un objeto cualquiera el cálculo de un dato o un tipo de análisis cualquiera que estemos haciendo. En este caso es un cálculo, es un análisis de estadística diferencial, por lo tanto vamos a hacer un cálculo de frecuencias de una base de datos. Entonces repetimos lo que habíamos hecho arriba. Frecuencia absoluta de la tabla variable. Este variable va a tomar el nombre o la posición de cada uno de cualquiera de los vectores. Se acuerdan que teníamos 14 vectores, entonces esto va a ir variando desde B1 hasta B14. Entonces F1, FI, frecuencia absoluta, instrucción table de variable que puede ser B1 o B2 o B14. HI, frecuencia relativa, instrucción table de variable, así mismo como se saca la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta por el número de elementos del vector. Porcentaje asimismo de la variable o vector que se ponga aquí dividido por el número de elementos de ese vector por 100. Atributos, esta instrucción de aquí nos va a definir por columnas cada uno de estos datos calculados, el total o sumatoria de, bueno, nos va a dar una columna para frecuencia absoluta, nos va a dar una columna para frecuencia relativa y nos va a dar una columna para los porcentajes. Y este de aquí, los totales en este vector, se va a ir guardando la sumatoria de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa y los porcentajes. Esta instrucción barplot es para el gráfico de barras
Y rbin, atributos y totales, es como para sellar toda esta codificación de aquí. Ok, bien, habíamos quedado aquí en sumario. Seguimos ejecutando, se ejecuta todas las instrucciones que están allí, y con tvfrec mostramos aquí el análisis de la tabla de frecuencias, el vector 1. ¿Cuál es el vector 1? Aquí, el vector de marcas. Entonces aquí venimos y ya nos muestra el análisis. Si ven bar plot, acá está el gráfico. Entonces, ¿qué nos hizo esto? Nos dice que tenemos 234 vehículos. Aquí está el total, 234 vehículos. Eso es la frecuencia absoluta. De esos 200, igual aquí ya les estoy explicando cómo se hace el análisis, que es lo que pide, está por aquí, decía, hacer el análisis de, bueno, sí, lo que nos pide es hacer el análisis de cada una de todas las características. Aquí está, nos pide hacer el análisis de todas las características. Entonces tenemos 234 vehículos, que es el total de nuestra muestra. De esos 234 vehículos tenemos 5 Acura, hay 13 Audi, 13 BMW, los 13 Chevrolet y así sucesivamente. Si sumamos todos estos nos va a dar un total de 234 vehículos analizados. ¿Cómo sacamos de dónde sale este número de aquí? Este número sale de dividir 5 para 234, que son el total, y nos va a salir esto que está aquí. ¿Cómo sale esto? Es igual a este número de aquí por 100, y así sucesivamente. 13 dividido para 234 sale esto de aquí por 100, sale esto de aquí, y así seguimos con todos y cada uno de los valores. La sumatoria de todos los datos de la frecuencia absoluta es igual al total de elementos encuestados o analizados, que son 234 en este caso. La sumatoria de toda la frecuencia relativa siempre va a ser igual a 1. La sumatoria de todos los porcentajes siempre va a ser igual a 100. Ok, seguimos ejecutando el programa. Y algo que les quiero indicar también, la línea de códigos para el vector 1, bueno, lo que hice aquí en el ejercicio, miren, fue copiar la misma línea de código para todos y cada uno de los vectores. Es decir, esto de aquí está copiado y pegado 14 veces. Pero ¿qué cambia? Como son 14 vectores, entonces aquí siempre donde está B1 le modifico de acuerdo al vector que vaya a cambiar. En este caso, si ven, ya viene B2, acá es para B3 y así sucesivamente. Para B1 y B2 la línea de código es más corta. Si ven, nada más hasta aquí ya muestra los datos, porque son de tipo nominal, es decir, no llevan un orden específico. O sea, puede ser indistinto que tú pongas primero Chevrolet o Ford o Dodge o un Honda o un Hyundai, lo que sea. Así mismo un Cavalier, un Aveo, un Neon, o sea, no tienen un orden específico, igual son de tipo nominal. Ya desde B3 hasta B14 ya son de tipo INT o cuantitativas. Entonces, por eso, cuando copiemos y peguemos desde B3 en adelante, venimos me olvidaba de explicarles. Miren, aquí en B1 el gráfico nos lo demuestra. Si ven, miren, a ver, aquí venimos. De todos los vehículos analizados, la mayor cantidad de repeticiones o la frecuencia más alta de repeticiones es el 15. Por lo tanto, nuestra tabla va desde 0 hasta 15. Aquí nos lo muestra. Miren, ya les muestro más grande. Si ven, 14 está aquí y el 15 tendría que ser más o menos por aquí, porque va con esta línea de acá. Entonces va desde 0 hasta 15, va nuestra línea en el eje de las Y. Y ese va a ser nuestro número o frecuencia más alta. Y aquí en el eje de las X, todas y cada una de las unidades elementales, que son estos de aquí. Ya, eso es lo que nos muestra el gráfico de acá.
Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia desde B3 en adelante? Desde B3 en adelante la única diferencia es que ya le empezamos a sacar el rango. ¿Cómo se sacaba el rango? Eh, Buscando el máximo y el mínimo. Vamos a ejecutar B3. B3 es sencillo porque igual no tiene muchos. Ya verán, es sencillita esta. La tabla salió fácil. A ver, damos run. Venimos acá. Ok, listo. Aquí está la tabla. Seguimos. Un ratito, es que no me mostré el gráfico también para enseñarles. Listo, ahora sí. Ya, ¿cuál es la diferencia con el vector 3 y los que siguen? Ok, el vector 3 lo que tiene es que tvfrec es para mostrar la tabla de frecuencias y el gráfico del análisis del vector 3. Entonces ahora, ¿cómo sacamos rango? Definiendo el máximo. ¿Cuál es el número máximo de este de aquí? Es el número 1. Aquí está el número 1. El mínimo es el 0 que está acá. ¿Cómo se saca rango? Máximo menos mínimo, 1 menos 0, sale 1, está aquí. Una vez que tenemos el rango, sacamos la clase. La clase, esta es la fórmula dada por el profesor. 1 más 3.3 por logaritmo base de 10 de todos los elementos del vector, o de la media aritmética de todos los elementos del vector. Y nos va a salir aquí la clase. Por lo general saben salir números decimales, pero para trabajar con una clase necesitamos números enteros. Por lo tanto, redondeamos la clase con la instrucción round. Y aquí nos va a salir, y actualizamos y le ponemos clase para que aquí salga el valor de la clase. Aquí se fijan, salió 9. Y ahora sacamos el intervalo. El intervalo es dividiendo el rango para el número de clases y mostramos el intervalo, que en este caso vendría a ser 0.11, y así sucesivamente. Y que nos dice, aquí tenemos el gráfico, salió sencillito y bacán. ¿Por qué salió así este gráfico? Porque según este análisis, de 234 vehículos encuestados, nada más 3, recuerden que es columna B3, venimos a nuestra base de datos B1, B2, B3. De estos B3, mire, nada más 1, 2, 3, 0, no, 1, sí. Nada más 1, 2, 3 vehículos son híbridos y el resto no son híbridos. Por lo tanto, nos dice que nada más 3 vehículos son híbridos y 231 no son híbridos. 231 más 3 es 234. Entonces hay 231 vehículos que no son híbridos y nada más 3 vehículos que son híbridos. Y bueno, y así se hace el análisis. Acá tengo, seguimos ejecutando RAM, aquí tenemos B4. Miren, ya cambia el gráfico y así mismo máximo y mínimo porque es de tipo cuantitativo y si se saca rango. Ese mismo B5. Ahí está. Así mismo B6. Ahí están los gráficos y todo. Y es sencillo. ¿Cómo se hace el análisis? Sencillito. Hay 234 vehículos analizados. De estos, a ver, este es B6. Vamos a ver qué tiene B6. B1, B2, B3, B4, B5, B6. B6 es tamaño de motor. Tamaño de motor. Ok. B6. Déjame cerrar esta ventana de acá también.
B6 nos dice que de 234 vehículos hay un vehículo con un motor cuyo tamaño es 1.4, hay 5 vehículos con un motor de 1.5, 9 con un tamaño de motor de 1.6, así sucesivamente, bla bla bla. Hay 32 vehículos con un tamaño de motor de 3.0 pulgadas o centímetros, o lo que sea, a ver, centímetros cúbicos son, sí. Y así sucesivamente. Ustedes dicen, hay 13 vehículos que tienen un motor de 4.6, hay 4 que tienen un motor de 5, y así sucesivamente. Ya saben que frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividido por el número total de elementos, y porcentaje igual a esto de aquí por 100. La sumatoria de este debe dar el total de elementos, que es 234. La sumatoria de este debe dar igual a 1. La sumatoria de este debe dar igual a 100. Y a seguir hablándoles de cada uno, pues sería repetitivo porque es lo mismo y lo mismo en toditos. El rango o marca de clase se saca igual. Ok, entonces eso, chicas, a ver cómo, igual, para que me ayuden con eso, para hacer el documento. Recuerden, lleva portada, objetivos, población, muestra, unidad elemental. Bueno, análisis de unidad elemental. ¿Cuáles son las unidades elementales? En este caso, de los 234, la unidad elemental es Chevrolet. ¿Cómo hacemos el análisis de esta unidad elemental? Con todas sus características, como dice aquí. Hay un Chevrolet Aveo que no es híbrido. Si estamos por esta línea, Chevrolet Aveo que no es híbrido, cuyo precio sugerido de venta es de $11.585, precio al costo de distribución de $11.802, un motor de 1.6, cilindraje de 4 galones, y bla 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 bla. Seguimos definiendo todas y cada una de las características de cada vector, así con cada unidad elemental, el Ford Focus, y así sucesivamente. Organizar las variables y escoger al menos una variable cualitativa y al menos una cuantitativa. Una variable organizar es esto, para organizar con esta instrucción de aquí, con esta de aquí, y tvfrec ya la muestra organizada la variable, así como está acá, organizada, y se escoge al menos una cualitativa y una cuantitativa. Las cualitativas eran marca de modelo y las cuantitativas son todas las de acá. Entonces escogemos, hay un Chevrolet que no es, cogemos una cualitativa, hay un Chevrolet que no es híbrido, o hay un Chevrolet que cuesta 11.690, o hay un Chevrolet que tiene un motor de 1.6, o hay un Chevrolet que usó cilindraje de 4 galones, o hay un Chevrolet, y así sucesivamente. Cogemos, hay un Aveo que cuesta esto, hay un Aveo que tiene un motor de 1.6, y así sucesivamente. Organizamos y escogemos, ya les expliqué esto y lo otro. En los anexos igual les paso este archivo de R también, y igual en el video está cómo hacer para tener todos esos, para colocar cada una de las instrucciones que se utilizaron aquí en R. Ok, y eso, recuerden que el trabajo lleva portada, carátula, integrantes, misión, visión de la universidad y de la facultad, y eso. Y nada, igual, cualquier cosa me escriben al WhatsApp para estar en contacto. Ok, chao, cuídense.